Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. Quiero comentarte que nos hemos reunido, estamos reunidos para conocer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero ahora quiero decirte algo más. No solamente nos reunimos para conocer la voluntad de Dios, también nos estamos reuniendo para conocerlo a Él. ¿Amén? Yo conozco a Dios, pero también conozco su voluntad. No solamente conozco su voluntad y a Él no lo conozco, no. Yo estoy conociendo a Dios y por ende estoy conociendo su voluntad. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Pero al conocerlo a Él, al conocer su voluntad, pues lo que vamos a encontrar es el corazón descubierto de Dios para nosotros sus hijos. Y justamente estas últimas semanas hemos estado aprendiendo a conocer cada vez más a Jesús, a conocer cada vez más a Dios, cómo es Él, cómo es su forma de ser, cómo piensa, cómo actúa, cómo habla, cómo decide, cuál es su carácter, qué lo caracteriza. Es lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. Y justamente hoy vamos a conocer algo más que Dios nos muestra en su corazón. Pero Él nos lo muestra no con el propósito de decir, miren hijos, este soy yo y bueno, pues felicítenme. Por supuesto que no. Dios nos presenta y nos abre su corazón para conocerlo, pero sobre todo para poder ser como Él es. Amén. Amén. Hace algunas semanas habíamos estado viendo un versículo donde nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Todos somos diferentes, pero algo tenemos en común. ¿Qué es? Tenemos un solo Dios y nuestra fe está puesta en Él. Y ahora cada uno de nosotros como objetivo y propósito es llegar a su estatura, llegar a su medida para estar tomando de su plenitud. Amén. Que cuando conozcamos a Dios en su plenitud, estemos plenamente convencidos y seguros de que en Él ya no nos hace falta nada más. Amén. Él es mi principio y Él es mi final. Él es mi todo. Amén. Muy bien, bueno, voy a seguir en este tema. Y hay algo que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, los evangelios nos muestran cuál fue el caminar de Jesús, cómo fue establecer la voluntad de su Padre aquí en la tierra. No solamente eso, sino también cómo poder preparar y poder capacitar a sus discípulos después de haberlos escogido. Durante 3 años estuvo Jesús cara a cara con ellos, hombro a hombro, enseñándoles, hablándoles. Con su propia vida manifestaba quién era el Padre, quién era Él, por qué venía a este mundo. Y obviamente los discípulos absorbían, estaban atentos a todo lo que Jesús hablaba, enseñaba, pero sobre todo hacía. Yo creo que una muestra muy grande de lo que Jesús vino a enseñar a través de su propia vida tiene que ver con una palabra que todos necesitamos. Y esa palabra se llama humildad. ¿Cómo se llama?
humildad. Hoy, en esta tarde, en estos minutos, estaremos siendo expuestos a Dios, siendo expuestos a su palabra, y Él nos va a enseñar qué es la humildad, cómo podemos tomar la humildad, cómo caminar en ella, cómo manifestarla. Amén. Hay un versículo que está en Proverbios capítulo 3, versículo 7, que, bueno, textualmente no nos habla acerca de la humildad, pero nos lleva a eso. Proverbios 3, verso 7, dice esta escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Justamente este versículo nos va a llevar o nos va a dirigir a quitar de nuestra vida orgullo, soberbia, altivez, y nos va a estar conduciendo a través de la sabiduría en Dios a la humildad. Lo primero que estamos encontrando en ese versículo es que dice: hey, no seas sabio en tu propia opinión. ¿No qué? No seas sabio en tu propia opinión. Hay una opinión, hay un consejo y hay una dirección que siempre va a superarnos. Hay una opinión, hay un consejo, hay una dirección para nuestras vidas que nos conviene saberlo. Eso es parte de conocer a Dios y es parte de conocer su voluntad. Y hay una garantía porque dice: mi voluntad es agradable y será perfecta para ti. Como diciendo el Señor: ¿por qué te estás ahogando en un vaso de agua? ¿Por qué te estás basando solamente a tus argumentos, a tu opinión, a tu razonamiento, y tratas solamente de dirigir tu vida a través de esa sabiduría natural o tal vez hasta humana? Y este versículo dice: no seas sabio en tu propia opinión. Dice: sabes, antes de hacer eso, teme al Señor, honra al Señor, respeta al Señor. Y dice uno: ¿y cómo empiezo a hacerlo? Porque esas palabras resultan muy difíciles. No es difícil, al contrario, solamente apártate del mal. Ya no fuiste sabio en tu propia opinión. Tomaste el consejo de Dios a través de su palabra y estás conociendo a Dios, porque estás conociendo lo que Él quiere para nosotros. ¿Y qué está diciendo? Lo primero es que me está diciendo lo que no tengo que hacer. No seas sabio en tu propia opinión. Pero después me dice lo que debo hacer. ¿Y qué debo de hacer? Temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Honrarlo, respetarle, darle el lugar que corresponde y el lugar que merece. ¿Cuál es? Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y de una forma práctica, ¿cómo llevo a cabo esto? Este versículo termina diciendo: apártate de lo que es malo. ¿Apártate de qué? De lo que te hace daño, de lo que está afectando tu vida. No seas sabio en tu propia opinión. Dios nos está dirigiendo a ser o a tener un corazón de humildad. Amén. Voltea hacia acá, por favor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en ese establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en ese propósito de establecer a los discípulos, de formarlos y de capacitarlos, Jesús se encontró con muchas situaciones, no solamente en los discípulos, sino en su pueblo, con los fariseos, con los escribas. Pero hablando de los discípulos, hubo una ocasión en que Jesús se dio cuenta, percibió que sus discípulos disputaban entre ellos, sus discípulos peleaban entre ellos, sus discípulos había inconformidad. ¿Quieres saber cuál era la inconformidad que había entre ellos? Ellos querían saber quién iba a ser el mayor entre ellos. Discutían, alegaban, no sé exactamente cuáles eran sus confrontamientos o sus comentarios entre ellos. Tal vez ellos decían: no, a lo mejor es Juan, ya ven que está bien cerca de Jesús,
No, ya ven que es Pedro, ya ven cómo es bien atrabancado. Y no, por ahí vienen otros discípulos que quieren intervenir por medio de su mamá para que les haga el favor de estar uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿verdad? Y cada uno quería una posición. Cada uno buscaba ser el mayor o ser el más grande. Y fue lo primero con lo que Jesús se encontró con sus discípulos. Pero cuando Jesús se dio cuenta de eso, Él les enseñó. ¿Qué hizo Jesús? Les enseñó. ¿Y qué fue lo que les enseñó? Mire por favor lo que dice Marcos 9. Vamos a leer a partir del versículo 34. Una definición práctica de humildad. Vamos a ver varias definiciones. La primera definición es: mis pies en el suelo, mis pies en la tierra y mi corazón en el cielo. ¿Definición de qué? ¿Mis pies en dónde? No arriba del ladrillo, Mis pies en el suelo y mi corazón ¿en dónde? En el cielo. Ok, una definición práctica de lo que es humildad. Ahora, Marcos 9, vamos a leer desde el verso 34, desde el verso 33, por favor. Oh, no, está bien, bueno, ahí está bien. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputan entre ustedes en el camino? Mas ellos, ¿qué hicieron? Dijeron: híjole, sí nos alcanzó a oír Jesús, ¿verdad? Porque en el camino habían, ¿qué? Habían peleado, habían discutido entre sí, y la discusión tenía que ver con quién había de ser ¿quién? El mayor. ¿Qué dice después? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos. ¿Cómo se le llama eso? Humildad. Jesús les estaba diciendo: no sean sabios en su propia opinión. No se muevan bajo argumentos en su mente, porque sus argumentos van a estar buscando quién va a ser el primero. Y Jesús les dijo: ahora yo quiero poner mi voluntad en su mente y en su corazón, y les voy a enseñar que lo importante no es quién es el primero, sino quién es el postrero. Es decir, quién está dispuesto no a que les sirvan, sino quién está dispuesto a servir a los demás. Jesús mismo dijo esto. La misma palabra nos enseña esto. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y Jesús les estaba enseñando esto ahora ¿a quién? A sus discípulos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y termina diciendo: ¿y qué? Y el servidor de todos. Muy bien. Con eso empezó a enfrentarse Jesús. Vio que había una situación en sus discípulos, se sienta, los llama y les dice: a ver, ¿cómo que están peleando a ver quién es el primero o quién es el mayor? Enfóquense en quién está dispuesto a servir a los demás. ¿Amén? Ok, déjeme enseñarle un versículo que también nos muestra y nos habla acerca de esta humildad que Jesús vino a establecer. Mateo capítulo 11.
Hace un momento vimos una definición práctica de lo que es la humildad, pero también es importante darnos cuenta de lo que no es humildad, lo contrario a la humildad. Y eso es orgullo. A mí nadie me ayuda, yo puedo solo. Soberbia. Yo he llegado hasta aquí por mis propios méritos, por mi esfuerzo, por mi inteligencia, y no hay nadie mejor que yo. O sea, se siente la última coca en el desierto y siente que no cabe en ningún lugar de lo ancho. Soberbia y orgullo. Hermano, esto estorba en nuestra formación. Cuando Jesús vio que sus discípulos estaban peleando para ver quién iba a ser el primero o el mayor, dijo Jesús: aguas. Esto va a estorbar para que ustedes sean formados, para que ustedes sean capacitados y para que puedan cumplir mi propósito, diciendo el Señor. Amén. Orgullo, soberbia, altivez estorban para que Dios esté formándome y capacitándome. Amén. Por eso es importante ver esta parte. Ahí en Mateo 11, versículo 28, nos va a dar una definición exacta de lo que es la humildad. Mateo 11, 28 dice así. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Sabe de qué está hablando eso? De ser humilde. La primera palabra, ¿cuál es? ¿Y por qué dice vengan? Porque ¿dónde estábamos? ¿O dónde estamos? ¿En dónde nos ve Jesús o dónde nos ve Dios que nos dice, hey, vengan? Bueno, no, sin el chiflido, ¿verdad? Vengan. ¿En dónde nos ve? Nos ve lejos. Nos ve lejos. ¿Por qué? Porque hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Y esa opinión me ha llevado a ser orgullo, a ser altivo, a ser soberbio, a decir yo no necesito de nadie. Y empiezo a caminar bajo mis propios términos. Y entonces lo primero que dice este versículo es venid. Eso habla de humildad. Eso habla de reconocer que he vivido lejos de Dios. Sabiendo que hay un Dios, sí, pero he decidido no conocerlo. He decidido no conocer su voluntad y menos hacer su voluntad. Eso me ha alejado de Dios. Pero Dios en su gracia y Dios en su misericordia y Dios en su amor nos dice, hijo, ven. Ya no estés lejos. Ya no estés batallando. Ya no estés haciendo las cosas en tus fuerzas. Has tratado de salir de ese laberinto y lo único que has conseguido es perderte más. Y lo primero que este versículo Jesús dice, venid a mí. ¿Y a quién le hace este llamado? Dice, todos los que están, ¿cómo? Trabajados. Y por ende, cargados. Ya no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué nos puede llevar a estar trabajados y a estar cargados? La falta de humildad. El no reconocer que necesito a Dios en mi vida. El no reconocer que arriba de mí hay alguien que me ama y que es poderoso. ¿Estamos aquí? Y no me he dado cuenta que eso
me ha alejado de Dios. Y eso me ha llevado a estar trabajado, afanado, preocupado, afligido, cargado. Pero eso sí, aparento que todo está bien, que no me hace falta nada, que todas las cosas siguen igual. Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Necesito ser humilde y reconocer mi condición. Necesito ser humilde y reconocer mis carencias. Dios quiere hacerme descansar. Dios quiere sacarme de ese trabajo, de ese cansancio, de estar cargado, de estar oprimido. Y vuelvo a repetirte, pero aparentar que todo está bien, que no pasa nada, que ahí la llevo. Jesús sigue diciendo: yo quiero hacerte descansar. Repito, Jesús dijo: yo. Es algo que yo quiero hacer contigo, dice el Señor. Yo quiero demostrarte lo que verdaderamente significa descansar en mí. ¿Cuántos necesitamos descansar en Dios? Mira, no estamos... Hay dos tipos de humildad: la falsa humildad y la humildad verdadera. La falsa humildad no tiene que ver con, o más bien tiene que ver con que me hago de la boca chiquita. La verdadera humildad tiene que ver con lo que hay en mi corazón. La falsa humildad solamente es una apariencia que está exteriorizando que estoy bien. Pero Dios nos habla en su palabra que hay una verdadera humildad, y eso tiene que ver con mi corazón. Ahí nace. Mire lo que sigue diciendo, por favor. ¿Cuál verso va? Antes de entrar al verso 29, déjeme ver por qué, según la Escritura, alguien puede estar trabajado y cargado. ¿Me lo permite? Ok, no pierda entonces Mateo 11:28, no lo pierda, porque vamos a regresar ahí a ver el siguiente versículo. Pero déjeme explicarle por qué Dios, Jesús, nos encuentra trabajados y cargados. Marcos 4, versículo 16. Vamos a ver qué dice ahí. Les doy otra definición de humildad. Humildad es recibir, obedecer, acercarme, reconocer, creer y confiar. Todo esto dirigido hacia Dios, porque es el único que me puede hacer descansar verdaderamente. ¿Tiene Marcos 4, verso 16? ¿Sí lo tiene o no? Bien, en esta parte de la Escritura Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador. Jesús se luce con una enseñanza tremenda acerca del sembrador, acerca de la semilla donde caen diferentes tipos de tierra. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Bueno, se pule tanto Jesús en esta enseñanza que después sus discípulos dicen: ay, a ver, no lo entendí, me lo dices más despacito.
Y Jesús entonces tiene que describirles o definir, darles el significado correcto de lo que Él estaba tratando de decirles a través de una parábola. Y entonces en el verso 16 dice lo siguiente, Jesús da la explicación y dice, las semillas sobre la tierra, es que estoy en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene esa versión, bueno, la pone, si no solamente escúchela y usted me va siguiendo con la versión que ahorita usted tenga actualmente. Verso 16, en esta versión dice, la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Hay un tipo de tierra sobre el cual la semilla es puesta, la palabra de Dios es puesta, y me está dando la definición y está diciendo que representan a los que oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido la palabra de Dios con alegría? Se alegra saber de que Dios le ama, se alegra saber de que Dios tiene cuidado de su vida. Se alegra saber de que alguien fue con el chisme al pastor y le dijo todo lo que tenía en su vida y en su corazón y de pronto lo escuchó en la predicación. ¿Se alegra o no? Bueno, pareciera, a veces dice, ¿quién fue con el chisme al pastor de mi vida? ¿Cómo sabía el pastor que iba a ir si casi ni voy? Y de pronto me dice todo. Bueno, nos alegramos de recibir la palabra y darnos cuenta de que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Amén? ¿Amén o no? Bueno, eso no es suficiente. Qué bueno es tomar con alegría la palabra de Dios. Qué bueno es gozarme cuando estoy recibiendo la palabra de Dios porque sé que Él tiene cuidado de mí. Es más, es bueno emocionarme. Pero la verdad es que Dios quiere que vayamos a más que una alegría o que un gozo o que una simple emoción. Este versículo dice, la palabra, la semilla fue puesta sobre un lugar donde sí pudo haber habido tierra, pero había más piedra. ¿Había más qué? Y la piedra habla también de orgullo, habla de dureza, habla de soberbia, habla de altivez. Pero mire lo que sigue diciendo, verso 17. Pero como no tiene raíces profundas, no dura mucho. ¿No tiene qué? ¿Se acuerda que habíamos estado hablando hace algunas semanas acerca de no solo ser un oidor, sino un qué? Un hacedor. ¿Se acuerda de eso? Bueno, es lo mismo. El problema de este tipo de tierra, de vida o de corazón, es que sí recibió la palabra con alegría, se gozó, se emocionó, gritó, brincó, levantó sus manos, salió remolineando de la iglesia y dijo, Dios me habló, pero sucede que esa palabra no hizo o no permitimos que echara raíz. ¿En dónde? En mi vida, en mi corazón. No se arraigó. No va a ser una palabra fuerte que permanezca. ¿Por qué? Porque dice más adelante que vinieron situaciones difíciles. Mire lo que dice ahí. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos, ¿en cuanto qué? O son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y entonces, ¿en dónde quedó el gozo? Y entonces, ¿en dónde quedó la alegría? Y entonces, ¿en dónde quedó la palabra de Dios? Sí me alegré, sí, pero apenas vino un problema y me puse triste. Mire lo que sigue diciendo. Verso 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Hace un momento leímos
una palabra importante que son problemas. ¿Son qué? Pero ahora acabamos de leer otra palabra que es importante y que está diciendo preocupaciones. Después dice el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y Jesús dice, venid a mí, todos los que están ¿qué? Cansados y trabajados, porque yo les quiero hacer descansar. Una nueva oportunidad. O sea, Dios diciendo, es que yo quise sembrar mi palabra en tu corazón. Y solamente recibiste la palabra con emoción, pero no echó raíces en ti. Vino un problema y te empezaste a afanar. Te empezaste a preocupar. Yo me aseguré de enviar mi palabra a tu vida, pero vinieron, ¿cómo decía la siguiente palabra? Preocupaciones. Sí, ¿verdad? Y tu corazón se afligió y mi palabra ya no sucedió nada con ella. Yo esperaba que al sembrar la palabra, esta pudiera dar fruto en ti. Y como no viste que se cumplió mi palabra en tu vida, quisiste empezar a buscar la respuesta y la salida en tus propias fuerzas. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no encontraste nada. Y entonces Jesús dice, pero vengan a mí, acércate, todos los que están trabajados y cargados, porque yo los quiero hacer descansar. Si tú y yo reconocemos eso, es el primer paso a tener un corazón de humildad. ¿Un corazón qué? Reconocer que estoy lejos. Reconocer que necesito a Dios. Reconocer mi condición. ¿Y cuál es mi condición? Estoy afanado, estoy trabajado, estoy cansado. Reconocer que estoy aparentando. Eso es humildad. Amén. Termina diciendo Jesús en esta parábola, en esta definición, termina diciendo lo siguiente. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y produce una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Amén. Ok, regresamos entonces a Mateo 11. Estábamos leyendo a partir del versículo 28. Solamente hicimos un paréntesis para poder definir por qué alguien puede estar trabajado y cargado. ¿En dónde he puesto la voluntad de Dios? ¿En dónde estoy poniendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Solamente en emociones? ¿Solamente como un argumento? ¿En dónde la estoy poniendo? Mateo 11, verso 28. Lo volvemos a leer, dice, venid a mí los que están trabajados, cargados, yo les haré descansar, verso 29. ¿Cuántos queremos que Dios nos haga descansar? ¿Quieres que Dios te haga descansar? Yo necesito que Dios me haga descansar. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Jesús para hacernos descansar? ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús para enseñarnos lo que significa humildad? Ahí está en ese versículo. ¿Qué dice? ¿Llevad qué? Y entonces si alguien sabe lo que significa llevar un yugo, se va entonces a preguntar, Señor, pues no que quieres hacerme descansar y quieres ponerme un yugo. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Alguien conoce el yugo? ¿Alguien sabe lo que es un yugo?
y pesará o no pesará. Hablo en lo natural, ¿eh? Si pesa o no pesa. De madera o madera muy pesada. Entonces dice, a ver, Señor, estás viendo que ya no siento lo duro, sino lo tupido. Me estás diciendo que me acerque a ti porque tú me quieres hacer descansar. ¿Estamos aquí? Y yo digo, bueno, entonces está bien, ya me rindo. Y dice el Señor, bueno, pásale para acá, te voy a poner algo. Y te das cuenta que lo que quiere ponerte es un yugo. Entonces, ¿cómo? A ver. Este versículo dice, lleven mi yugo sobre ustedes o sobre vosotros. Todavía no voy a pasar a la siguiente parte. Nada más me voy a detener en la parte del yugo. Necesito a 2 personas y alguien que tenga un suéter o un chal, un rebozo, una mascada, un zarape, algo que se le parezca. Pasen 2 personas, por favor, ayúdenme. Gracias. Póngase de este lado. ¿Alguien más me ayuda? ¿Me ayudas? ¿Quién me ayuda? Pásele de este lado. ¿Y dónde está el suéter? Muchas gracias. Entonces, el llamado que Dios nos hace es a conocer humildad, verdadera humildad que sale de nuestro corazón. Y lo primero que dice es, vengan, no estés lejos, ya no vivas una vida independiente a mí. Quiero enseñarte cómo llevar una vida dependiente a mí, dice el Señor. Dice, yo te quiero hacer descansar porque veo que estás trabajado y veo que estás cargado. Entonces, tú aceptas el llamado, tú dices amén, tú dices gloria a Dios, aceptas ese llamado. Y de pronto vemos en la siguiente parte, las siguientes palabras de Jesús, cuando dice, bueno, ahora lleven mi yugo. Entonces, un yugo dentro de la siembra se utiliza para poder juntar a 2 bueyes o a 2 mulas para hacer el arado, para hacer el barbecho, la brecha, no sé cómo se le diga. Pero entonces lo primero que va a hacer el yugo es unirme a otro. ¿Qué hace el yugo? Unir a otro. Supongamos que este es el yugo. Bueno, un yugo muy light, pero es un yugo, vamos a ver. Pasen al frente, por favor. Y lo primero para lo que va a servir el yugo es para que no estén separados, sino para que estén, ¿cómo? Unidos. Voy a dar la espalda un momento. Perdón. No tanto, perdón. Ahí Dios me va a enseñar lo que es humildad. Ahí Jesús empieza su propósito. Me enseña a trabajar en equipo. Me enseña a ver a los demás mayores a mí. Me enseña a reconocer a los demás que siempre voy a necesitar algo de alguien. A que no puedo caminar y a moverme yo solo. Yo no sé quién esté a tu lado hombro con hombro. Puede ser o debe de ser Cristo. ¿Estamos? Pero también puede y debe de ser alguien que Dios ponga en mi caminar. ¿Estamos aquí? Este yugo no solamente sirve para esto, sino de este yugo salen
algunas extensiones. Para el que va atrás de ellos, los va guiando a la izquierda o a la derecha o derecho, y le va combinando izquierda con derecha para que se vayan derechos. Es Dios guiando nuestras vidas. Es Dios diciéndonos: yo quiero que vayas por este lado, por este camino, pero necesitamos de ese yugo. Me conviene. Me conviene. Amén. Muchas gracias. Le damos un aplauso a nuestros hermanos y a la hermana. Gracias. Entonces, dice Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes. Y después hay una palabra que no la vas a volver a ver en otro lado. La palabra y la parte donde dice, ¿qué dice ahí? Jesús dice de Él mismo: aprendan de mí. ¿Sí, verdad? Si algo tengo que aprender de Jesús, si algo Jesús se interesó en que los discípulos supieran, no les dijo: aprendan cómo hago milagros. ¿O sí? No les dijo: aprendan cómo resucito a los muertos. No les dijo así. Pero sí les dijo: aprendan de mí, que soy humilde y manso. ¿Qué más? De corazón. Entonces yo tengo que leer los evangelios y tengo que aprender de la vida de Jesús algo, que es cómo fue humilde y manso. Porque finalmente eso fue lo que lo llevó a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y a establecer su reino. ¿Cuántas veces le hemos dicho: quiero hacer tu voluntad? ¿Cuántas veces le hemos dicho: quiero establecer tu reino? Y yo creo que Jesús y el Padre están viéndonos y asentando, como diciendo: qué bueno que tienes ese deseo, pero tienes que empezar por algo que es muy importante, y es que tienes que aprender lo que significa ser humilde. ¿Estamos aquí? La vida de Jesús manifestó humildad. Todos sabemos que somos hijos de Dios y que como hijos tenemos una característica: autoridad y poder. Pero esa autoridad y poder no es la misma que aquí en el mundo aprendimos o recibimos. La autoridad y el poder que Dios nos dio tiene como base y como parámetro la humildad que también Dios puso en nuestro corazón. Porque es muy diferente tener autoridad del mundo a tener autoridad en Dios. Eso no tiene que ver con regañar. Eso no tiene que ver con levantar la voz o manotear o establecer mi voluntad bajo mis propios términos y bajo mi propia opinión. La humildad que Jesús vino a enseñar y a establecer para que los demás lo recibieran es que Él dijo: yo soy el pastor. Y el pastor no enseña solo con palabras, sino que sabe ir al frente y las ovejas le siguen. El pastor no va atrás de las ovejas arreándolas. Somos ovejas, no bueyes. Somos ovejas, no mulas. Con su propia vida dirige. ¿Estamos aquí? ¿Cómo cuánta gente seguía a Jesús? ¿Nos enseña la Biblia cuánta gente? Eran poquitos los que seguían a Jesús. Oiga, ¿y como cuánta gente seguía a los escribas y a los fariseos? Oiga, escribas y fariseos era gente importante. Gente de autoridad, de poder, de reconocimiento. ¿Y cuánta gente cree usted que quería estar con los escribas y fariseos?
solamente entre ellos se soportaban. Y viene Jesús y lee las mismas escrituras, lee los mismos pasajes que los fariseos leían, pero todos se sorprendían y quedaban atónitos después de que Jesús hablaba. Y ellos pensaban y decían: es que Jesús habla y enseña como alguien que tiene autoridad. No hablaba de un autoritarismo, no hablaba de golpear con palabras, no hablaba de pasar por encima de alguien como lo hacían los escribas y fariseos. No hablaba de señalar, no hablaba de juzgar ni de criticar. Jesús hablaba de construir, de reconstruir, de restaurar, de sanar, de traer libertad, de amar, de perdonar. ¿Y cuánta gente seguía a Jesús? Oiga, ¿los niños seguían a Jesús? ¿Por qué? ¿Les daba dulces? No creo. La gente quería estar cerca de Jesús. Pregúntese esto: ¿la gente quiere estar cerca de mí? Necesitamos humildad. Amén. ¿Con qué propósito? Dar fruto. ¿Con qué propósito? Mi propósito es estatura, medida, plenitud de Cristo. Parecerme a Él. ¿Y cómo puedo parecerme a Él? Mi hermano, sea humilde. Amén. No los escucho convencidos. Amén. ¿Qué versículo nos quedamos? Verso 29. Mi yugo es fácil. Verso 30, ¿qué dice? Porque, ¿qué dice? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Proverbios 11, verso 2. Si me ayudan con la adoración, por favor. ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacerme? ¿Las personas, la gente se siente cómoda a mi lado? Juan 13. No, te dije otro, ¿verdad? Proverbios 11. Proverbios 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Qué tremendo, ¿no? Cuando viene, ¿qué? Si hay un indicativo para saber si hay soberbia, es que estás deshonrando. Es que no estás reconociendo autoridad. Es que no estás reconociendo a alguien que puede o es mayor que tú. Por eso Proverbios, este versículo dice algo muy claro, muy sencillo, muy práctico. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes, ¿está qué? ¿Está qué? La sabiduría. Necesitamos tomar la sabiduría de Dios. Dice la palabra que si yo necesito la sabiduría, la pido y Él me la dará abundantemente y sin reprochar absolutamente nada.
Necesito la sabiduría de Dios para ya no ser sabio en mi propia opinión. Necesito la sabiduría de Dios y la humildad de Dios para empezar a honrar al que merece honra, a honrar a Dios. ¿Y cómo lo hago? Dice, apartándome para Él, temiendo a Dios, apartándome de lo que me hace daño. Si hay algo que nos hace daño, si hay algo que nos va a lastimar, es el no reconocer que necesitamos de Dios, que yo solo puedo. Si hay algo que va a estorbar mi vida, cuando yo sé que mi vida está en las manos de Dios, y si hay algo que va a estorbar para que Dios me moldee y me transforme conforme a su imagen, es lo contrario a la humildad. Orgullo, soberbia, ser sabio en mi propia opinión. Hoy Dios está haciéndonos un llamado. Él nos dice, venid a mí. Hónrame, ten un respeto, apártate del mal. Hoy el llamado es, toma de mí, bebe de mí, depende de mí, toma sabiduría, toma lo que necesites, dice el Señor, pero tómalo de mí. ¿Cuántos quieren tomar de Dios? ¿Cuántos necesitan tomar de Dios? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Marcos 9:35. Perdón, Marcos 9:35 lo habíamos leído ya. Filipenses 2, verso 3. Filipenses 2, versículo 3. Con eso terminamos. Les voy a dejar una tarea para que se lleve a casa. Lea Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Ese va de tarea, ¿de acuerdo? La siguiente semana le voy a preguntar de qué habló Juan 13. Amén. Lo más seguro es que la siguiente semana, si Dios nos permite, prediquemos y enseñemos de Juan capítulo 13. Termino con Filipenses 2, versículo 3. Amén. Dice así: nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué dice? ¿Con qué? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué buena definición. Qué buena palabra Dios nos regala, hablando acerca de la humildad. Es una buena medicina, es un buen antídoto a mi orgullo y a mi soberbia. ¿Y cuál es? Dice, nada hagas por contienda, ni siquiera lo quieras hacer para vanagloriarte. Dice, si vas a hacer algo, hazlo con humildad. ¿Y cómo es eso? Bueno, muy sencillo. Dice, estima, ve cada uno a los demás como superiores
a ti mismo. Mira lo que sigue diciendo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Jesús dijo: aprende de mí. Hermano, ¿de quién necesitamos aprender? De Dios. ¿Y qué necesito aprender según Jesús? Sé humilde. Sé humilde. Amén. ¿Y cómo puedo ser humilde? Aquí está la definición. No hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria. Antes bien ve a los demás que mayores que tú. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo. ¿Sí escuchó? Siendo Dios. Mi hermano, siendo Dios, se humilló. Tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, se humilló. Y cuando Jesús estaba cenando con sus discípulos, de pronto Jesús empezó a prepararse, porque necesitaba hacer algo con sus discípulos. Necesitaba lavar sus pies. Y preparó todo, y los discípulos sentados, y de pronto Jesús se postró, dobló sus rodillas delante de ellos, delante de nosotros, y empezó a lavar sus pies. Por ahí Pedro saltó y dijo: yo no voy a permitirte esto. Tú eres el maestro, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor, y tú te postras a mí, y tú quieres tocar mis pies sucios y lavarlos. Yo no puedo permitir eso. ¿Orgullo o falsa humildad? Y Jesús le explica por qué tenía que lavarle los pies. Y Pedro lo entiende. Y Pedro le dice: Señor, no nada más me laves mis pies, lávame completo. Y Jesús le dice: no, Pedro, ustedes ya están limpios. Lea Juan 13. La siguiente semana Dios nos va a enseñar más. Amén. Jesús dijo: aprendan de mí. ¿Qué quieres que aprendamos, Señor? ¿A multiplicar los panes y los peces? No. Aprende que soy humilde. No seas sabio en tu propia opinión. Ya córtale. Ya rompe molduras que no te han ayudado para nada. Te han encajonado y te han encasillado. En vez de que la gente quiera estar contigo, desear aprender de ti, no, hombre, huye. Pero eso va a cambiar. La gente tendrá anhelo de estar contigo, porque tú estás aprendiendo del Maestro, estás aprendiendo de Dios. La gente va a querer escucharte, no porque hables de tu propia opinión, porque vas a hablar testimonio, porque vas a hablar palabra de vida eterna. Amén. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí!